Formalmente, aunque ya hemos comenzado nuestro programa, en este intercambio con Paulino, vamos a ir con nuestros compañeros. Ahora formalmente, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Pablo? Muy buenas tardes. Muchos datos económicos, Claro, porque el dólar blue, todavía no hablamos del dólar blue. Poneme el dólar, por favor. Récord. Poneme el dólar. Dame el dólar, porque dice Cerruti, no, son mínimos los movimientos del dólar, unos pesitos. 512 pesos el dólar blue cerró hoy. Eso es en Capital Federal, Pablo, porque en el interior del país llegó a cotizar a 518 pesos el dólar blue, es un récord nominal. ¿Cómo va, Paula? ¿Cómo va, Pablo? Hoy te sumo un dato más porque hoy se reunió el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y ya está el número de aumento que en septiembre va a llegar a 118.000 pesos, es 34% de aumento si se toma como base junio. Vamos a hablar de las elecciones en Santa Fe también hoy, en este día muy movido, y repasamos las declaraciones que ya anticipaba Javi Lanari de Sergio Massa, que estuvo con Axel Kicillof. Bien. Fausto Spotorno, ¿cómo estás, Fausto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Primera impresión, el 6%. Y, a ver, es bastante más abajo de lo que nos había dado a nosotros. Nosotros nos había dado 7,2 y está abajo de lo que se esperaba. A ver, lo que sí está claro es que la inflación se está estabilizando en estos niveles por causa de la actividad económica que empezó a frenarse, ¿no? Desde mayo... Primera lectura tuya es que la recesión en la Argentina... Es lo que está frenando las cosas. Está frenando las cosas. Exacto. Desde abril ya tiene 3 meses de caída. Recién comentábamos el informe de ustedes, de la UADE con INECO, sobre... salario real. El salario real. Sí. Cómo se ha deteriorado realmente el ingreso de los argentinos, sobre todo aquellos que trabajan en Y la velocidad. Bien. Vamos, que tengo un urgente. Dale. Un incendio, Romina Wiener, a esta hora. ¿Cómo estás, Romina? Buenas tardes. ¿Dónde? Sí, buenas tardes, Pablo. Se trata del incendio en una fábrica metalúrgica que se está dando en el barrio de Villa Devoto, más concretamente en Cochrane al 3300. Esto es entre Lavallol y Campana. Ahí empieza el fuego en una sala de compresores y tuvieron que llegar al lugar los bomberos para poder controlar este foco ígneo. Además, arribaron al lugar varias dotaciones del equipo del SAME. Están trabajando 2 ambulancias, una unidad de triage y llegó el equipo motorizado. El tránsito está cortado en forma total en Cochrane al 3300. Se habilitaron los desvíos por Lavallol y Campana. Por este foco ígneo, el SAME está trabajando en la asistencia a 4 personas, 4 operarios que se encontraban en el lugar de trabajo. Reitero, tránsito cortado, gran operativo policial de bomberos y de SAME para poder controlar este foco ígneo. Pablo. Muchas gracias, estaremos muy atentos. Gracias, Romina Wiener. Hasta luego. Bueno, ya tenemos contacto internacional. Héctor Torres, Javier Timerman, un lujo para sumar acá a esta mesa con Fausto Spotorno. Los voy a saludar, los puedo saludar ya. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Estás en Estados Unidos? ¿Estás en Nueva York? No, estoy en Buenos Aires. Bien. Llegué el domingo, pero no se escucha bien. No se escucha. Sí. A ver, ya vamos a intentar mejorar el tuyo. Héctor Torres, ¿cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Bien, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, los he invitado acá para tratar de establecer qué está pasando con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se prolonga la incertidumbre. Viajaremos cuando haya que viajar. Me avisan cuando tengamos el corte de Sergio Massa, que acaba de decir que tiene el dato que economistas de la oposición le han pedido al Fondo Monetario. ¿Exactamente qué dijo Massa? Le piden al FMI que deje caer a la Argentina y vuele todo por el aire. Es lo que acaba de decir Sergio Massa. Pablo, en un ratito te lo voy a mostrar porque es una acusación bastante importante. Y te sumo un dato más. Dijo que la Argentina va a acordar con el Fondo Monetario, pero que no se va a rendir al altar del ajuste fiscal. Buah. Una primera impresión, Fausto, sobre esto que acaba de decir Massa. A ver, yo no sé si están así, pero hay cosas que es obvio que la oposición te va a decir.
Si vos te juntás eso del FMI y te vas a juntar con la oposición, lo primero que te decía la oposición, che, tratá que el ajuste lo gané yo, porque si el ajuste lo hace el gobierno saliente, no lo tiene que hacer el gobierno entrante, en primer punto. Obviamente que la oposición, que se ve potencialmente como próximo gobierno, no va a querer que el fondo adelante todos los fondos a hoy, por una razón muy sencilla. El último desembolso del FMI de este año es en diciembre. Si vos le adelantás eso, ¿con qué plata pagan los vencimientos de enero, febrero y marzo del próximo gobierno? Entonces, obviamente que la oposición te dice no le adelante los fondos. Bien. Hay cosas que es razonable que la oposición le pida al fondo. Me parece que eso está dentro de lo esperable, digamos, ¿no? Javier, ¿cuál es tu información? ¿Qué se comenta en el mundo financiero? No, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Fausto. Yo no sé si el fondo, es decir, si la oposición hace presión o no, pero es lógico que los intereses estén cruzados en un país donde no hay políticas de Estado. Entonces, creo que el fondo está en una situación difícil porque estamos a un mes o dos de las elecciones. Acá no hay ideología, porque cuando ya estás tan cerca de las elecciones, la ideología no es que uno quiera hacer algo y el fondo no está de acuerdo. Acá estoy pensando, bueno, yo tengo que ganar las elecciones. El gobierno lo piensa, la oposición lo piensa y el fondo quiere aparecer como que no está involucrado. Entonces se complica toda la negociación. Yo creo que parte es eso. En algún momento, tal vez Sergio Massa hubiese aceptado parte de las cosas que el fondo le exige, no a un mes de las elecciones. Claro. Y lo mismo para la oposición. La oposición no se comporta de manera diferente, me imagino, no tengo información, pero como se comportaba Alberto Fernández después de las PASO. Lo que acabamos después de las decir, PASO, el hombre claro. fuerte en la Argentina era Alberto Fernández. Entonces venían los empresarios, venían los inversores, venía el fondo, venían todos y hablaban con Alberto Fernández. Y le decían qué hacer, qué no hacer. Yo creo que el gobierno no quiere estar en esa situación que va a pasar si es que la oposición gana las PASO. Entonces todo complica muchísimo y creo que en esta situación nadie sabe muy bien qué hacer y qué es lo que le conviene. Héctor, de tu experiencia... Por eso se demora. De tu experiencia, no como economista, pero sí como representante ante el Fondo Monetario, ¿qué está pasando en este momento? Vi que tuiteabas lo que el Fondo Monetario Internacional había dicho sobre el gasoducto. Massa mintió, tengo que decirlo de esta manera, en una entrevista que le hizo C5N y dijo que el Fondo Monetario Internacional le pedía que no siguieran con el gasoducto. El Fondo Monetario respondió y daba cuenta en esta puja entre quién dice la verdad y quién miente, de que para el fondo era estratégico que se haga el gasoducto. Algo que nos parece de cajón a todos, porque si el fondo va a querer que le pague la Argentina, sabe que la Argentina tiene que generar dólares y la forma de generar dólares es que esté ese gasoducto. Por eso cuando te vi haciendo hincapié en este punto, me interesó tu punto de vista de cómo es la relación de Massa con el fondo hoy. Bueno, mira, lo que estabas preguntando respecto a lo que dijo Massa, yo lo pondría en el contexto de las cosas que viene diciendo Massa. Una es la que acabas de señalar. El fondo pedía que no se hiciera el gasoducto, que se demorara, y eso es falso. La otra es que hay una carta de China en la cual China dice que se va a hacer cargo del pago de Argentina con el fondo si no se acuerda. Eso también es falso. De modo que yo pondría todo en un contexto, digamos, ¿no? El desafío del fondo en este momento es tratar de que este gobierno no termine peor, es decir, muy mal, sin afectar su capacidad de ayudar al próximo a empezar bien. Ese es el verdadero desafío que hay. Y es difícil manejar ese desafío, está claro, por las razones que expusieron Javier y Fausto anteriormente. Yo no creo que la oposición, por lo menos no nadie de los que yo conozco, esté pidiendo que el país salte por el aire. Eso me parece un disparate. Otra cosa muy diferente es que la oposición se oponga o ponga reparos a lo que para mí me parece que sería algo muy perjudicial para el país. Sería perjudicial para el país que el fondo accediera a darle al gobierno fondos frescos para que en dólares, para que el gobierno pueda usar esos dólares comprando pesos al doble de lo que vale o vendiendo los dólares a la mitad de lo que vale, para mantener un tipo de cambio que el mercado sabe que no es mantenible. De modo que tomar deuda en dólares del fondo para mantener un tipo de cambio que el mercado no cree y que evidentemente no se puede mantener,
es algo que tal vez le convenga al candidato, pero no le conviene al país, claramente. Héctor, te veía asentir con la cabeza mientras hablaba, Javier, mientras hablaba Héctor. ¿Es así? ¿Crees que esa es la disyuntiva que tiene el fondo en ese calibrar, a ver, que no choque, que no termine peor de lo que ya está el gobierno, pero a la vez no perjudicar al próximo pagador? Porque en definitiva el gobierno que asuma deberá ser quien cumpla con lo que hasta ahora Argentina no está cumpliendo. Claro, sí, totalmente. Yo creo que el fondo está en una situación difícil porque el fondo tiene una historia, respecto a cómo impactan sus decisiones en otros países también, que están en programas similares, y está en una situación donde está negociando con un gobierno que aunque gane más a las elecciones, va a ser otro gobierno. O sea, acá el 10 de diciembre o cuando sea, va a venir un nuevo gobierno encabezado por alguno de las 3 presidenciables, y ese gobierno va a tener el mandato de negociar un nuevo acuerdo con el fondo y la obligación de hacerlo, porque hay algo que el tiempo pasa. O sea, nosotros se nos pasa más rápido, pero la realidad es que en el año 2025 estamos a la vuelta de la esquina. La Argentina, si no está en condiciones de acceder a los mercados de crédito voluntarios, va a tener que renegociar vencimientos muy fuertes con los acreedores privados y va a necesitar tal vez plata del fondo nuevamente. Entonces, nosotros no podemos no estar en un programa con el fondo. Eso es una realidad. Pero bueno, ocurrió lo que no debía haber ocurrido, que es que la Argentina hizo un programa en el 2020 que lamentablemente no estaba en condiciones tal vez de cumplir, o estaba, pero dada la situación política tal vez no, y no tenemos políticas de Estado. Entonces, hoy en día, en un país más o menos razonable, oposición y gobierno tendrían que estar juntos negociando esta transición. Para nosotros nos parece ciencia ficción, pero no lo es. Pero no es lo más debería natural, ser. claro, es lo más natural en el mundo. Pero es lo que pasa. Yo siempre vuelvo a las crisis del 2008 en Estados Unidos. El sistema financiero americano, para los que estábamos ahí, creíamos que se venía encima. Y fue también un mes antes de las elecciones presidenciales de Obama y McCain. Y sin embargo los republicanos y los demócratas negociaron las políticas a pesar de que había una elección, y también uno podía decir que a los demócratas les convenía que explote, pero nadie... Me permiten, tenemos a Sergio Massa hablando del Fondo Monetario Internacional. ¿Lo podemos escuchar juntos? Miren. Voy a contar una intimidad. Hoy un funcionario del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían: no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que, pasar la mala hora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo, que además me decía sorprendido: qué poco patriotas tus colegas de la oposición. Casi con una mirada como de sorpresa frente a la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Nosotros nunca, ni por una elección, ni por la discusión de una idea, vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina, porque creemos en construir. Les voy a contar. Bueno, repercusiones. Dame tu opinión, Héctor. Yo ya te dije, o sea, Massa acaba de decir dos cosas que yo no sé si miente o está muy mal informado, pero ni el fondo pidió que parara el gasoducto, exactamente lo contrario, ni China le dijo al fondo: ustedes no le dan la plata, se lo doy yo. Realmente o está mal informado o, bueno, la verdad que prefiero no imaginar más. Realmente no le doy crédito a eso que dice. Yo no creo, por lo menos yo no conozco a nadie en la oposición, y conozco a los equipos económicos, por lo menos que están trabajando para armar un programa para quien gane, te diría, por lo menos de la oposición, que quieran que esto salte por el aire. No me parece que sea así. Lo que
me parece que está inventando eso. La verdad que yo no le doy crédito a eso. Además hay otra cosa. Sí. Pablo, más allá de lo que yo crea, de lo que yo estoy seguro, pero totalmente seguro, es que ningún funcionario del fondo va a venirle al ministro y candidato, además, con una infidencia. Si eso fuera cierto, lo último que me puedo imaginar es que lo van a llamar a Massa para decirle, que mirá, me llamó fulano y fulano para decirle Van a estar armando, bien. Claro, un funcionario del fondo armando un conventillo. Claro. Sería un disparate, o sea, estoy seguro que no lo harían, porque mantendrían la confidencialidad, así hubiera pasado eso, que yo no creo que haya pasado. Pero, porque Bien. en realidad no creo que a nadie le convenga que esto explote. Otra cosa diferente es que no les convenga que este gobierno se endeude en dólares para mantener un tipo de cambio que el próximo gobierno tiene que cambiar. Claro. Esa es otra historia. Fausto. No, digo que eso es cierto. Perdón, sí, cerrá, Héctor, sí, perdón. No, pero la verdad, yo conozco a la gente del fondo. El fondo es, la verdad, es muy cerrado en ese tipo. Si vos hablás con alguien del fondo, mantienen la confidencialidad y piden que vos mantengas la confidencialidad. De lo contrario, se corta el diálogo. Esto no pasaría. Sí. No, que mi experiencia es esa en general, con la gente del FMI. Es todo muy confidencial. No te cuentan que hablaron con otro ni nada por el estilo. Y muy cerradito, eso es cierto. De lo que estamos hablando acá es que Massa está diciendo que en todo caso lo que estarían expresando, en el caso que fuera verosímil lo que dice Massa, es, como dice Héctor, es bastante difícil creerle, sobre todo cuando está en acto de campaña, menos sobre en todo un el Massa candidato. Bueno, dijo que fue en un Zoom, menos en un Zoom. de lo que estamos hablando acá es que Massa no quiere afrontar para su núcleo duro kirchnerista que va a tener que profundizar el ajuste, que no va a poder seguir generando planes platita. Es decir, que va a tener que seguir el manual contrario a lo que el kirchnerismo ha pregonado a lo largo de 20 años. Héctor, perdón, Javier, de esto se trata, ¿no? Digamos, acá se está esquivando la realidad misma, el pragmatismo que la hora le exige a quien esté a cargo del timón de la economía, que en este caso es el candidato y el ministro. Javier. Bueno, sí, lo que pasa, lo que pasa es que llegamos muy cerca de las elecciones y hoy en día cualquier plan que vos quieras hacer con el fondo, que vos aceptes, tiene que ser un plan de largo plazo, mediano plazo. Las metas hoy son muy difíciles. ¿Qué las vas a cumplir en el próximo mes? Entonces, la realidad es que me parece que lo mejor que podría pasar en este momento es lograr algún tipo de acuerdo por el cual la Argentina pueda, o sea, un acuerdo intermedio, donde Argentina pueda recibir parte de lo que le corresponda y esperar un poco, para por lo menos hasta las PASO, para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bien. No tenemos las políticas de Estado, es muy difícil, muy difícil. Bien. La verdad que no... coincido con lo que dicen todos, me parece que todos estamos diciendo un poco lo mismo, ¿no? La realidad es que en una situación así Le quiero preguntar, que Fausto se va a quedar un ratito más, quiero hablar de inflación específicamente con él, pero a ustedes dos, gracias por acudir aquí a esta mesa virtual que hemos armado. ¿Se imaginan ambos, desde la experiencia que tienen, un no acuerdo antes de las PASO, con las consecuencias que eso podría tener el día después de las PASO? Héctor, ¿te imaginás que pueda prolongarse este estatus de no acuerdo por un mes más? No, yo me puedo imaginar cualquier cosa en este momento, pero la verdad creo que el fondo está seguramente tratando e interesado en evitar una precipitación de la crisis de la Argentina en un momento electoral. Ahora, y para evitar esa precipitación de la crisis, tiene que hacer lo que Massa pide, que es que adelantar fondos, que él pueda usar esos dólares y venderlos en el mercado cambiario a la mitad de lo que valen o comprar los pesos al doble de lo que valen, eso no va a pasar. Así que si Massa de alguna forma, yo creo que ha cometido un error como negociador de decir públicamente, de poner una expectativa muy alta. Yo quiero que me den todo lo que falta en el año porque además yo antes de evaluar me voy.
Todas esas cosas yo no las hubiera dicho nunca, Claro. porque realmente entraba en una mesa de negociación y se puso una camisa de fuerza. Claro. Yo creo que eso no va a pasar. Ahora, y el fondo no tiene interés en precipitar la crisis, pero tampoco le va a dar un cheque en blanco. Bien. Eso lo estoy Bien. Héctor, Javier. No, yo a diferencia de los colegas, amigos Fausto y Héctor, que tienen más experiencia en la parte económica, yo tengo más experiencia en temas de mercado, creo, por lo menos eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Creo que a esta altura los mercados miran un posible acuerdo con el fondo, miran un posible no acuerdo con el fondo de una manera secundaria. Alguien leí, no, esta frase no me pertenece, pero la vengo diciendo, que es que elecciones mata a medida económica, ¿no? En el sentido de que creo que aunque no haya acuerdo con el fondo, no veo una gran catástrofe por el hecho de que estamos muy cerca de un cambio. Bien. Un cambio que ya sea el mismo Sergio Massa el que gane las elecciones, no va a ser el mismo gobierno, va a tener que negociar otro tipo de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Así que yo le doy posibilidades a que no haya acuerdo, no creo que sería lo ideal para el país, tampoco creo que sería lo más importante. A mí me preocupa todo el tema chino, etcétera, por lo que vos hablaste antes de que nos subes a nosotros, yo te estaba escuchando, pero creo que estamos en una dinámica donde los mercados van a reaccionar más sobre el resultado de las elecciones que si hay una catástrofe con el fondo, etcétera. No faltan 2 años para que termine el mandato. ¿Estás de acuerdo, Fausto? Sí, de hecho vos ves el mercado hoy y ves el Merval, agarrá cualquier instrumento, el Merval, la brecha cambiaria, los bonos argentinos están todos en otra sintonía con el resto de la economía, y eso se nota. Gracias, Héctor. Gracias, Javier. Nos quedamos un ratito más con Fausto. Vamos a seguir hablando de inflación. Un abrazo a ambos. Gracias a vos. Bueno, gracias. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hablar de Santa Fe. También se vota este domingo. Las campañas están al rojo vivo, al rojo vivo. Vamos a mostrarte la boleta de Santa Fe, la boleta única de Santa Fe. Y las diferencias con Córdoba también. Y Dice que se habló mucho de la boleta única de Córdoba. Bueno, te voy a contar cuál es la diferencia. Ya venimos, dale.